En este video vamos a explicar la resolución del problema 5 de la serie 1. El problema 5 comienza presentándonos datos sobre el gas nitrógeno. Entonces, inicialmente nos presentan una tabla con datos del factor de compresibilidad Z en función de la presión a 0 grados centígrados. Luego nos dan la ecuación que vincula a Z con la presión a 0 grados centígrados. Después nos presentan las constantes de Van der Waals y finalmente nos presentan las constantes críticas del nitrógeno. Con estos datos nos piden calcular el coeficiente de fugacidad para nitrógeno a 0 grados centígrados, 50 y 100 atmósferas, en función de los datos proporcionados y comparar y discutir los resultados. Y en una segunda instancia nos piden calcular la variación de entalpía libre molar, o sea, el delta G molar, para la compresión del nitrógeno de 50 a 300 atmósferas, suponemos que a 0 grados centígrados, ya que son los datos que tenemos. Inicialmente, para calcular el coeficiente de fugacidad, nos dan una tabla con valores del factor de compresibilidad Z en función de la presión. Nosotros sabemos que para calcular el coeficiente de fugacidad contamos con esta expresión, donde el logaritmo del coeficiente de fugacidad a una determinada presión es igual a la integral entre P igual a 0 y esa presión de Z menos 1 sobre P diferencial P. Para poder integrar, nosotros necesitamos conocer el valor, la forma de Z menos 1 sobre P y el valor desde 0 hasta esa presión. Inicialmente lo que vamos a hacer es, con Excel, poder construir los valores de Z menos 1 sobre P para cada uno de los valores que nos da la tabla y después representarlo gráficamente. Los valores del factor de compresibilidad en función de la presión tienen un problema cuando P tiende a 0 porque ocurre una indeterminación. Cuando la presión tiende a 0, el gas se comporta de forma ideal y por lo tanto el factor de compresibilidad tiende a 1. En ese caso, Z menos 1 tiende a 0 y la presión tiende a 0, así que tenemos una indeterminación 0 sobre 0. Para eso lo que nosotros vamos a hacer es identificar a presiones bajas. Esto se hace para medir otro tipo de propiedades. Cuando no podemos medir a presiones bajas, porque además a presiones bajas, cuando la presión tiende a 0, es porque las moléculas, es porque hay ausencia de moléculas, porque estamos en vacío. Entonces lo que se hace para obtener valores a presiones que tienden a 0 es tomar valores bajos, identificar una tendencia y extrapolar. Si nosotros empezamos a jugar con el ajuste y vamos incluyendo distintos puntos, vamos a ver que si tomamos solamente los primeros 3, obtenemos un R cuadrado de 0,999, es decir, 3 nueves. Es un muy buen coeficiente de correlación. Y eso tiene una tendencia lineal. Entonces esa linealidad la observamos hasta 200 atmósferas. Es decir, que esa curva lineal va a tener ese rango de validez y vamos a extrapolar esa recta hasta el valor de presión igual a 0. Una vez que conocemos la forma en que se comporta Z-1 sobre P, nosotros vamos a poder resolver esta integral. Para eso nosotros podemos reemplazar Z-1 sobre P por la línea que ajusta esos valores entre 0 y 50 atmósferas. Vemos que la tendencia que hicimos es válida hasta 200, así que si hacemos la integral entre 0 y 50 no estamos cometiendo ningún error. Podemos realizar esa integral, que es lo mismo que calcular el área abajo de la curva, como es negativo, esa sería la representación del área que tendríamos que calcular. Eso es igual a menos 0,0193.
Por lo tanto, el coeficiente de fugacidad a 50 atmósferas es 0,9809. Para 100 atmósferas realizamos lo mismo, seguimos dentro del rango de validez del ajuste lineal que hicimos, así que resolvemos esa integral que se corresponde con el área encerrada por la curva azul, y ese valor es igual a menos 0,0305. Y por lo tanto el coeficiente de fugacidad a 100 atmósferas es de 0,97. Luego nos dan como dato para calcular el coeficiente de fugacidad los valores de z en función de p. Nos dan un polinomio de grado 3. Así que vamos a recordar el logaritmo del coeficiente de fugacidad, lo calculamos con esa ecuación. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar z menos 1 sobre p por la expresión analítica. Reemplazando z en esa expresión, se le resta 1 y se lo divide por p y termina quedando este polinomio de grado 2. Luego tenemos que hacer esa integral. Resolviendo, nos queda un polinomio que tenemos que evaluar entre presión igual a p y presión igual a 0. Nos termina quedando esa expresión. Y directamente lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor de la presión a la cual queremos calcular en ese polinomio. El logaritmo de la fugacidad a 50 atmósferas, entonces nos queda menos 0,02136. El coeficiente de fugacidad es 0,9789. Y para calcular a 100 atmósferas, igualmente reemplazamos los valores y terminamos llegando a un coeficiente de fugacidad de 0,9677. En tercer lugar, el problema nos presenta como dato las constantes de Van der Waals. Recordemos que la ecuación de Van der Waals es una modificación de la ecuación de estado de los gases ideales, que introduce un factor de corrección A que corrige la hipótesis de que las moléculas no tienen ningún tipo de atracción. En Van der Waals consideran que sí hay una atracción entre las moléculas, y el coeficiente B corrige la hipótesis de gases ideales que dice que las moléculas de gas tienen un volumen despreciable. En este caso también lo corrige con el coeficiente B. La expresión cúbica de Van der Waals es un desarrollo de esa ecuación que nos permite calcular el volumen molar si contamos con la presión, los factores de corrección y la temperatura. A partir de esa ecuación de estado, en la teoría se presenta un desarrollo para poder llegar al coeficiente de fugacidad, y el coeficiente de fugacidad finalmente se calcula con esta ecuación. Para poder calcular el coeficiente de fugacidad necesitamos conocer la presión, el volumen, los coeficientes R y T. El volumen es lo único que no conocemos, así que para calcularlo vamos a resolverlo a partir de la expresión cúbica. Esos son los valores que vamos a usar de R, T, A y B, prestando atención a las unidades que estamos usando. En este caso usamos el R, 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol. Y para la presión, para calcular a 50 atmósferas, resuelvo y voy a obtener un volumen molar de 0,4279 litros sobre mol. Con ese volumen y el resto de los parámetros puedo calcular el coeficiente de fugacidad. Para calcular a 100 atmósferas, voy a volver a resolver la expresión cúbica con una presión de 100 atmósferas. Con eso obtengo un volumen molar de 0,2090 litros sobre mol. Y conociendo el volumen y el resto de los parámetros, puedo calcular el coeficiente de fugacidad. Finalmente, el dato que nos dan son las constantes críticas del nitrógeno. Nos dan la temperatura crítica de 126 Kelvin, la presión crítica de 33,6 atmósferas y el volumen crítico.
nosotros tenemos como herramienta el diagrama generalizado de fugacidades, que supone que todos los gases tienen un comportamiento parecido en iguales condiciones relativas, que serían las condiciones de temperatura reducida y de presión reducida. Esto está sacado de datos experimentales. Los datos no son exactamente iguales, así que esta tabla se construye con un promedio y son una herramienta que nos es muy útil a falta de otro dato, porque solamente yendo a buscar las constantes críticas en alguna página o en alguna bibliografía, nosotros podemos tener un dato estimado de cuánto es el coeficiente de fugacidad. En primer lugar, lo que vamos a calcular es la temperatura reducida. Para eso tenemos que dividir la temperatura a la cual queremos calcular por la temperatura crítica en Kelvin y obtenemos ese valor. Bueno, para la lectura en el gráfico generalizado, nosotros vamos a tener que interpolar a ojo esa curva, así que yo como línea auxiliar lo que hice fue agregar ahí una línea que sería aproximadamente la curva en una temperatura reducida de 2,2. Luego voy a calcular la presión reducida como la presión a la que está el gas sobre la presión crítica. Para hacer el cálculo de 50 atmósferas, divido las 50 atmósferas por la presión crítica y me da un valor de aproximadamente 1,49 o 1,5. Entonces, para entrar al gráfico, ahí en amarillo se ve, es muy finita la línea. Y ahí busco dónde se intersectan la línea de presión reducida con la isoterma de temperatura reducida. Y en ese punto yo voy a leer horizontalmente sobre el eje vertical para obtener el coeficiente de fugacidad. Para obtener el coeficiente de fugacidad a 100 atmósferas, calculo la presión reducida, aproximadamente 3. Ahí dibujé, digamos, la línea por la que subo leyendo. Y el segundo punto, voy a leer donde se intersecta esa línea vertical de presión reducida con la isoterma de temperatura reducida. Y ahí voy a leer hacia la izquierda el valor en el eje. Voy a hacer un aumento de esta parte y ahí leo. Esto es una lectura gráfica que naturalmente va a tener un determinado nivel de error. Entonces yo en este gráfico aproximadamente leo 0,99 para 50 atmósferas y para 100 atmósferas leo un valor de 0,96. Traten de hacer su mejor esfuerzo, pero los métodos gráficos tienen esta clase de errores, así que tampoco es una cuestión de volverse locos o de intentar leer con más precisión de la que uno puede. Bueno, para discutir brevemente la diferencia entre los distintos métodos, recopilamos acá los resultados de los coeficientes de fugacidad a 50 y 100 atmósferas. Todos están calculados a la misma temperatura. Y vemos que no todos los valores son exactamente iguales. Naturalmente, digamos, cada método tiene sus ventajas y sus desventajas. En el caso de las primeras dos fuentes, tenemos la tabla de Z en función de la presión y la expresión analítica, son datos particulares del nitrógeno puro. Entonces son los que nosotros vamos a considerar como que son los más cercanos a la realidad. La tabla de Z seguramente sean de valores medidos experimentalmente, que serían, digamos, la principal fuente de información, y la expresión analítica seguramente es un polinomio que representa valores medidos experimentalmente. La ventaja del primero, nosotros vimos que podemos, si identificamos una tendencia, podemos calcular fácilmente, pero luego donde esa tendencia deja de cumplirse, la predicción de los valores, digamos, la curvatura que siguen esos valores no es exacto. En el caso de la expresión analítica, el ajuste ya está hecho, es más fácil de operar si uno directamente tiene una calculadora programable o en Excel.
obtener un valor simplemente reemplazando el valor de presión y sin tener que andar haciendo interpolaciones. Para el método de Van der Waals tenemos que es una ecuación de estado corregida como ecuación de estado de forma general. No necesariamente el nitrógeno va a responder de forma exacta con ese comportamiento, pero los coeficientes que corrigen la ecuación que se usan para la ecuación de Van der Waals están medidos de nitrógeno. Entonces es una ecuación que es mejor que la de gases ideales, pero tampoco quizás es más válida a bajas presiones que a altas presiones. Entonces en general no es un método muy recomendado, si bien es muy simple. Así que digamos depende de qué datos tengo disponible y de cuánto sea el tiempo que yo tenga para hacer cálculos más o menos complejos. Esto pensando el día de mañana, si ustedes tienen que calcular un valor, van a tener que elegir un método y va a haber métodos que van a ser más sencillos pero que van a tener más error, o hay métodos que van a ser más complejos y van a obtener más exactitud. Depende del tiempo disponible y de qué tanta necesidad de exactitud ustedes tengan. Finalmente, el gráfico generalizado, también al igual que el método de Van der Waals, es sencillo de aplicar. Solamente teniendo el gráfico y las constantes críticas, ustedes pueden intentar hacer un cálculo que les va a dar de forma aproximada. Si nosotros comparamos ahora los valores, los dos primeros métodos dan valores cercanos, aproximadamente 0,98 para 50 atmósferas y aproximadamente 0,97 para 100 atmósferas. El método de Van der Waals se aleja un poco más de eso, 0,95, tiene más o menos un 3% de error. Y el gráfico generalizado tiene un poco menos de error que Van der Waals, así que es más confiable el gráfico generalizado que Van der Waals, pero de todas maneras no es exacto. En la segunda parte del problema nos piden calcular el delta G molar de comprimir nitrógeno de 50 a 300 atmósferas. Para calcular el delta G de un proceso, como el delta G es una función de estado, nosotros lo que hacemos es calcular la diferencia entre el valor final y el valor inicial. Entonces necesitamos conocer la energía del libre de Gibbs molar a 300 atmósferas y la energía de Gibbs molar a 50 atmósferas. Como se trata de nitrógeno puro, para los compuestos puros, recordemos que la energía de Gibbs molar coincide con el potencial químico. Entonces, ese delta G de ese proceso va a ser el potencial químico del nitrógeno a 300 atmósferas menos el potencial químico del nitrógeno a 50 atmósferas. Veamos cómo son las expresiones del potencial químico. El potencial químico a una determinada temperatura de 300 atmósferas es el potencial químico estándar a la temperatura que estamos evaluando, más R por T por logaritmo de la fugacidad sobre la presión estándar. Y a 50 atmósferas va a ser lo mismo, el potencial químico estándar más RT, logaritmo de la fugacidad de 50 atmósferas, dividido la presión estándar. Haciendo ese reemplazo, obtenemos que el delta G molar es igual a esta expresión, donde podemos observar que el potencial químico estándar se cancela. Entonces, si reacomodamos, este delta G es igual a RT por el logaritmo de la fugacidad a 300 atmósferas sobre la fugacidad a 50 atmósferas y la presión DAGA o presión estándar se cancela. Recordando, reemplazamos entonces la fugacidad por la presión del gas por el coeficiente de fugacidad. Tenemos esa expresión.
Y cuando tenemos esa expresión, lo que necesitamos calcular son los coeficientes de fugacidad a esas presiones. ¿Cómo calculo el coeficiente de fugacidad? Teniendo en cuenta la discusión que hicimos sobre los distintos métodos, concluimos que la forma más eficaz de calcularlo va a ser a través de la expresión analítica de Z en función de P. Podríamos haber utilizado también la tabla, pero la tabla tenía una tendencia lineal hasta las 200 atmósferas y luego de las 200 atmósferas la linealidad se perdía. Así que, como acá estamos calculando en un rango más amplio, la tabla de Z en función de P no llega a cubrir el rango que queremos calcular. Entonces, nos resulta más conveniente usar la expresión de Z analítica en función de P. Nosotros la expresión del potencial del coeficiente de fugacidad en función de la presión ya lo habíamos obtenido cuando estábamos calculando los coeficientes de fugacidad en la primera parte del ejercicio. Así que con esto simplemente nosotros reemplazamos y obtenemos ese valor, ya lo habíamos obtenido. Tenemos que reemplazar para obtener el coeficiente de a 300 atmósferas y obtenemos ese valor. Hacemos el reemplazo por los valores en la expresión anterior. En este caso, como queremos calcular un voltaje, valores de energía, todos tienen valores de energía, pero para tener una unidad más coherente con la energía lo calculamos en Joule. Usamos el valor de 8,314 Joule sobre Kelvin mol. La temperatura que teníamos era de 0 grados centígrados y reemplazando los valores terminó llegando a que el delta G de comprimir nitrógeno en 50 atmósferas a 300 atmósferas es de 4.849 Joule sobre mol.